Hola, ¿qué tal? En este video les explicaré ejercicios de integración con x en el denominador. Veamos nuestro primer ejemplo. Aquí se darán cuenta que las x están en el denominador, sin embargo vamos a seguir aplicando la misma fórmula que hemos utilizado anteriormente. Muy bien, para poder integrar, estas x tienen que estar en la parte de arriba o en el numerador. Entonces lo primero que tenemos que hacer es subirlas. Y al subirlas lo que hacemos es cambiar el signo del exponente. En este caso me quedaría 3x a la menos 4. Menos, el signo no se cambia. Sigo colocando el 5. Ahora subimos la x y al subirla sube como menos 3. Más 7 y esta x la subimos como x a la menos 2. Una vez que ya hicimos ese procedimiento, ahora sí podemos integrar. Vamos a integrar cada uno de nuestros términos. La fórmula nos dice que debemos sumarle 1 al exponente, menos 4 más 1 me queda menos 3, y ese número debemos colocarlo en la parte de abajo. Entonces, aquí tendríamos que dividir los signos. Más, entre menos nos quedaría menos, 3 entre 3 nos queda 1, y la x, como me quedo con el exponente negativo, la tenemos que regresar a la parte inferior o en el denominador con el exponente que nos quedó como resultado, en este caso 3. Muy bien, en el siguiente volvemos a hacer lo mismo, menos 3 más 1 me va a dar menos 2, mismo que voy a colocar en la parte de abajo. Dividimos signos primeramente, menos entre menos nos va a quedar más, 5 entre 2 se sigue quedando, no podemos dividirlo, y la x nos quedó con el exponente menos 2, la bajamos y se hace positivo. Nuevamente aquí menos 2, le sumamos 1, nos queda menos 1, mismo que colocamos abajo, más entre menos nos queda menos 7 y la x como quedó como menos 1, tenemos que regresarla al denominador con su exponente 1 para que nos quede positivo. Y finalmente agregamos la constante de integración. Si ustedes se dan cuenta o pueden notar, cada uno de los signos que teníamos en nuestro problema original han cambiado. Por ejemplo, al principio teníamos más, cambió a menos, de menos cambió a más y de más cambió a menos. Entonces puede ser un tip que les puede ayudar de que cuando la x está en el denominador, en el resultado siempre va a cambiar el signo. Vamos al segundo ejemplo. Yo ya subí los x al numerador y la subí con el signo contrario. Procedemos a sumar de 1, menos 3 más 1 me va a quedar menos 2, mismo que colocamos abajo. Nuevamente más, entre menos me queda menos, 2 entre 2 es 1, y regresamos la x con el resultado del exponente, que en este caso es 2, pero al bajarla ya se hace positivo. Siguiente, menos 5, le sumamos 1, nos queda menos 4, mismo que colocamos abajo, más entre menos nos queda menos 1, y abajo nos quedaría x a la 4. Siguiente, menos 2 más 1 nos queda menos 1, mismo que colocamos abajo, menos entre menos nos queda más, 6 entre 1 nos queda 6, y abajo colocamos la x con el resultado que nos quedó como exponente 1. Y al final, la constante de integración. Nuevamente se darán cuenta que los signos cambian, pero ahora pueden notar también que la x en su exponente disminuye. Aquí teníamos 3, bajo a 2, 5, bajo a 4, 2, bajo 1. Quiere decir que cuando la x está en el denominador, tendremos que aplicar como regla que va a cambiar el signo y que el exponente de la x se va a disminuir en una unidad. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Yo ya subí los x al numerador. Podrán notar que ahora tenemos números también en el denominador. Esos no se suben, únicamente se suben las x. Los números se quedan en la parte de abajo. Y seguimos en el mismo procedimiento. Menos 6 más 1 me queda menos 5, mismo que debo colocar en la parte de abajo. Pero como ya tenemos un número también en la parte de abajo, tendríamos que multiplicarlo. Aquí nos quedaría más, entre menos nos va a quedar menos 9 arriba, 4 por 5 nos va a quedar 20, y volvemos a colocar la x en la parte de abajo con su respectivo exponente que nos quedó. Siguiente, menos 4 más 1 nos queda menos 3, mismo que vamos a colocar en la parte de abajo al multiplicarlo por el 2. Entonces nos quedaría menos, entre menos nos va a quedar más 7, 2 por 3 nos va a quedar 6, y regresamos la x en la parte de abajo con el resultado del exponente 3. Siguiente, menos 3 más 1 nos queda menos 2, mismo que colocamos en la parte de abajo. Menos entre menos nos va a quedar más. Aquí no es necesario multiplicar, podemos simplificar de un inicio. 2 que multiplica, 2 que divide, se eliminan, entonces por lo siguiente nos queda 1 arriba, abajo nos queda 5, que es este número que nos sobró,
y regresamos la x con exponente 2 más c. Siguiente ejemplo, ya coloqué las x en el numerador cambiando el signo, recordemos que los números no se mueven. Sumamos 1 de exponente, menos 4 más 1 menos 3, por el menos 3 de abajo, entonces nos va a quedar más por menos, menos 8, 3 por 3 nos quedaría 9 y regresamos la x al denominador ya con el resultado de exponente. Siguiente, menos 2 más 1 nos queda menos 1, mismo que colocamos abajo, menos entre menos nos va a quedar más, 3 en la parte de arriba, 2 por 1 nos quedaría 2, estos dos números, y regresamos la x con exponente 1 a la parte de abajo. En el siguiente ejemplo, fíjense lo que sucede. Esta x, que estaba sin exponente en la parte de abajo, se supone que tiene exponente 1, si yo la subo con exponente menos 1, al sumarle 1 me quedaría 0. De hecho, aquí en la fórmula nos especifica que la n debe ser diferente de menos 1. Cuando ustedes tengan este caso, no tienen que subir la x. Ahora vamos a aplicar esta fórmula. En esta fórmula nos menciona que si tenemos x en la parte de abajo, lo que vamos a hacer es, en el resultado, colocar logaritmo natural de esa x entre barras. Vamos a verlo. Aquí nos quedaría menos 2 séptimos, porque así está la fracción, y vamos a colocar como resultado logaritmo natural de x y finalmente más c. Entonces esta parte, lo que es el logaritmo natural, solamente lo vamos a aplicar cuando la x tenga exponente 1 en el denominador. Muy bien, vamos a ver un último ejemplo en el que vamos a aplicar todo lo que ya hemos aprendido. Para poder integrar debemos acomodar primeramente nuestros términos. El primero lo tenemos como 3x a la 6, lo dejamos porque la x ya está en la parte de arriba, más en el siguiente tenemos 7 sextos y la x la subimos como exponente menos 4, menos esta x ya está arriba, 2x3 entre 7, no la movemos. La siguiente es x con exponente 1, recuerden que esa no la vamos a mover porque tiene exponente 1, eso nunca se mueve, menos 9 y esta x sí tenemos que subirla con exponente contrario y ya nos queda de esta manera. Ahora sí, vamos a empezar a sumar de 1 a todos nuestros exponentes. En el caso del primer término está positivo, sería 6 más 1 nos queda 7, mismo que colocamos abajo, entonces nos va a quedar 3 séptimos de x a la 7. Aquí no se cambia signo, no se hace resta porque la x está en la parte de arriba. Siguiente, menos 4, le sumamos 1, nos queda menos 3, mismo que vamos a colocar en la parte de abajo y que va a multiplicar al 6. Entonces sería más, entre menos nos va a quedar menos, 7 en la parte de arriba, 6 por 3 nos quedaría 18 y debemos regresar la x a la parte de abajo con el resultado de exponente que en este caso es 3. Siguiente, la x está arriba, entonces sumamos 1, 3 más 1 nos queda 4, mismo que vamos a colocar en la parte de abajo. Si ustedes multiplican aquí nos va a quedar 7 por 4, 28 y arriba tenemos un 2. Hay que simplificar esta fracción. Entonces nos va a quedar menos, mitad de 2, 1, mitad de 28 sería 14. El 1 no es necesario colocarlo, pero si ustedes lo quieren poner no hay ningún problema. Y nos quedaría x a la 4 arriba porque ya estaba en la parte de arriba, no hay que bajarla. ¿Okay? Es solamente cuando estaba en la parte de abajo que nos queda con exponente negativo. En el siguiente ejemplo tenemos x con exponente 1 abajo, dijimos que íbamos a aplicar esta fórmula, entonces quedaría más 5 veces el logaritmo natural de x, ¿ok? En el siguiente menos 5, le voy a sumar 1, nos queda menos 4, mismo que colocamos en la parte de abajo, menos entre menos nos va a quedar más 9, 4 en la parte de abajo y regresamos la x hacia abajo. Finalmente, más c, y ese es nuestro resultado. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Gracias.